Bueno, aquí abajo, mira, las magnitudes, esto lo repasamos en un minuto porque lo habíamos visto ayer. Ley de Ohm, teníamos tensión, que es la fuerza que hace que los electrones se muevan en el circuito, ¿no? Intensidad de corriente, que son la cantidad de electrones que se mueven en unidad de tiempo en el circuito, y resistencia, que era la característica del receptor, la oposición que el receptor hace al paso de la corriente. Con estas tres magnitudes teníamos la fórmula de la ley de Ohm. Habíamos visto la regla aquella del triángulo, la regla mnemotécnica para recordar la expresión, ¿vale? Luego teníamos la potencia, que es la fórmula que le tenemos al lado, que la habíamos comentado también ayer, ¿vale? La potencia es el producto de la tensión por la intensidad. Y decíamos, un receptor que es más potente me da idea de que va a ser capaz de desarrollar más trabajo. Poníamos el ejemplo del coche, si os acordáis, y demás. Y luego teníamos la energía, que era la potencia consumida durante un determinado tiempo, que habíamos visto que era lo que nos cobraban, o una de las dos cosas que nos cobraban en la factura de la luz. Un circuito eléctrico práctico, este que tenéis aquí debajo, un circuito con una lámpara, el circuito pues más sencillo que podemos tener en una instalación, ¿vale? Más sencillo que este es difícil encontrarlo. Este es el que tenemos en una vivienda, pues en la cocina, por ejemplo, que se suelen tener, bueno, a no ser que tengas una cocina muy grande, las cocinas suelen tener un encendido simple, ¿vale? Tenemos un circuito como ese de ahí, un interruptor, una lámpara y ya, es todo lo que tenemos. En ese circuito, ¿qué es el generador? ¿Qué es el circuito cerrado y qué es el receptor? El generador, dos cables que me llegan a una caja de derivación en la cocina, en esa habitación. Vienen desde el cuadro de la vivienda, fase y neutro, y vienen con un tercero que no lleva corriente, que es el de protección, ¿vale? Esos tres cables, yo solo he dibujado ahí dos porque son los que me interesan, el de fase y el de neutro. Ese es el generador. Normalmente lo tengo en una caja de derivación y se remata con unas regletas. El circuito cerrado va a ser el recorrido de cable que baja hasta el interruptor, sube del interruptor, va a la lámpara y vuelve de la lámpara al neutro. Se conectaría con el neutro. Junto con el interruptor. El interruptor, la misión que tiene es cerrar el circuito cuando yo pulso para que se encienda la lámpara o abrirlo cuando está encendida y la quiero apagar. ¿Vale? Simbólicamente se representa así. Este esquema que tenéis ahí, a la izquierda, es el esquema simbólico de ese circuito. El círculo con el aspa en medio me está representando la bombilla o la lámpara, el punto de iluminación, es el mismo símbolo tenga lo que tenga. Un fluorescente, unos LEDs, lo que sea. Arriba, encima de él, tenéis el S1, el que lleva la marca S1, que es un interruptor, es como se dibuja el interruptor de manera normalizada. Los símbolos que tienen contactos, como es el interruptor, siempre se accionan hacia la derecha. Por eso os he puesto una flechita ahí indicando que se movería a la derecha cuando lo pulso, ¿no? Cuando lo cierro. Y luego las líneas que he repasado un poco más gruesas, que son la de fase y la de neutro, que son los cables de conexión. Nosotros en automatismos vamos a utilizar mucho este tipo de representaciones, en líneas verticales, con todos los receptores a unas determinadas alturas, para poder ver el circuito de un vistazo de manera ordenada. Ese tipo de circuitos, de representaciones, tienen la finalidad de poder entender cómo funciona el circuito. Es lo que nos interesa, ver el funcionamiento. ¿Qué pasa? Que eso en la realidad no es así. En la realidad yo no los voy a colocar uno encima de otro y van a tener esa misma forma. En la realidad se parece algo más a esto que hay aquí. En una vivienda lo que tendré será empotrado en la pared la caja de derivación, que es donde me llega la fase y el neutro. Debajo o a un lado, pero en un nivel inferior de altura, tengo la caja de mecanismos donde tengo el interruptor, como podemos tener ahí a la entrada, ¿no? Está montado sobre una canaleta, pero esa es la idea. Veis que la lámpara está encima y el mecanismo, si miráis ahí atrás, está en la pared, sobre una canaleta, pero está en la pared, ¿vale? Y luego tendré los cables que me conectan todo ello. Es lo que está intentado representar aquí, una caja de derivación donde llegan 4 tubos, van por dentro de la pared, no se ven, en una vivienda van empotrados dentro del enlucido, pero si abrís la caja de derivación sí que se ven salir los extremos de esos tubos. Por ahí es por donde metemos el cable. Me llegarían por la izquierda, donde pone cuadro, los cables del cuadro de la vivienda, la fase y el neutro.
Los círculos que hay en la caja de derivación, en el cuadrado que tenéis en medio, representan las regletas con las que yo conecto los cables. Fijaros que el de fase, que es el que está en marrón, conecta con el círculo, que es la regleta, baja por el tubo que va a la caja de mecanismos y luego retorna uno de color negro, que es también fase, que sube hacia arriba por el mismo tubo. Es decir, por el tubo que va de la caja de derivación, que está en la pared, a la caja de mecanismos que está en la misma pared, más abajo, van dos cables, uno marrón y uno negro, que son los que van a la lámpara, al interruptor. Y luego, el negro, en una regleta, sube hacia arriba, hacia la lámpara, y el neutro directamente va hacia la lámpara, ¿vale? Y luego hay dos cables que van hacia otros consumos de esas mismas regletas donde tengo la entrada de fase y neutro, tengo que llevarlo para la siguiente habitación, ¿vale? Eso es cómo se construye ese circuito en una vivienda. ¿Qué quiero que veáis aquí con estos dos dibujos? Que una cosa es la representación simbólica y otra cosa es la realidad, cómo se construye, ¿vale? Nosotros en nuestros circuitos de automatismo vamos a partir siempre de un esquema como el que hay a la izquierda y lo que vamos a aprender es cómo pasar de aquí a ahí. Nuestro cuadro va a ser un poco diferente, lo vamos a ver luego, qué elementos tiene y qué forma tiene, pero básicamente es eso, saber pasar de ahí a ahí. Al final, todo lo que vamos a montar van a ser circuitos eléctricos, igual que ese. Va a cambiar el receptor que tenemos, en lugar de tener la lámpara tendremos relés, tendremos contactores, otro tipo de componentes. En lugar de tener un único contacto, vamos a tener más contactos arriba, en serie, uno debajo de otro, en paralelo, que es uno al lado de otro. Bueno, tendremos diferentes combinaciones. Vamos a aprender cómo, según yo conecte esos interruptores que tengo en la parte de arriba, esos contactos, voy a conseguir que funcione de una manera o de otra manera. Es lo que vamos a llamar la lógica cableada. La manera en la que conecto los contactos me va a determinar el funcionamiento del circuito. ¿Vale? Voy a poder hacer cosas diferentes a las que puedo hacer en una vivienda. En una vivienda los circuitos son siempre los mismos. Aquí el circuito depende del funcionamiento que yo necesite conseguir. Por ejemplo, vamos a conseguir en unos primeros circuitos que con un pulsador yo conecte el receptor y con otro pulsador diferente lo apague. En vez de utilizar interruptores, simplemente con pulsaciones, que es la manera habitual que se utiliza con las máquinas. Máquinas, herramientas, o no todas, ¿no? Pero muchas, llevan un pulsador de marcha que se llama y un pulsador de paro. Uno que me conecta y uno que me desconecta. Uno para encender y otro para apagar. Ese va a ser de los más sencillos. Luego veremos que se puede hacer que una máquina tenga un botón para que gire a la derecha, otro botón, otro pulsador para que gire a la izquierda, otro a su vez de parada. Y bueno, luego meteremos temporizadores, se apagará solo por tiempo o se encenderá otra carga después de un tiempo. Bueno, iremos metiendo nuevos componentes con nuevas funcionalidades. Pero al final estamos siempre trabajando el circuito eléctrico, el generador, un circuito cerrado y un receptor. ¿Vale? Dudas que tengáis hasta aquí, de todo esto que os he estado comentando estos días. Cosas que no estén claras. Sin miedo, podemos tener dudas, de hecho deberíamos de tenerlas. Cuando ya no las tenéis que tener es en junio, ahora está permitido equivocarse y está permitido preguntar. Eso lo vamos a tener en el clave. Sí, eso os lo pongo, no os preocupéis. Las clases de estos días las he grabado y las tenéis, las estoy grabando. La primera no se grabó el sonido, se grabó mal, yo os puse otra del otro año, pero que expliqué lo mismo. ¿Vale? Entráis en Classroom y vais a ir viendo que os van a salir ahí. Y esta hoja, por ejemplo, pues os la pondré también ahí. ¿Vale? Todo lo que no esté en el libro os lo voy a ir poniendo. Os recomiendo también que lo vayáis mirando todas las semanas un poco. ¿Vale? Antes de acumular mucho, vais mirando y vais preguntando. ¿Vale? Venga, si no hay dudas, vamos a ver lo último antes de pasar a ver los tableros. Tenemos dos tipos de corriente con los que vamos a trabajar. Tenemos lo que llamamos corriente alterna, que está representado por esa figura de aquí, de abajo a la derecha, o corriente continua. Corriente continua es la que tenemos normalmente en los circuitos electrónicos. El cargador, por ejemplo, que tenemos para los teléfonos móviles,
le metemos por el enchufe cuando lo conectamos a la pared 230 voltios y el cargador saca en el cable 5 voltios. Bueno, 5 y pico, que es el valor al que suelen cargar los teléfonos móviles, por ejemplo. ¿Vale? El USB tipo C es una conexión que lleva 5 voltios. Eso es corriente continua. El USB tipo C es corriente continua. El enchufe que yo meto en la pared de casa es corriente alterna. Ese aparato, ese cargador, lo que hace es transformar la corriente, es decir, reducir su valor y además pasarla de alterna a continua. La corriente continua, la que tenemos también en las baterías, en las pilas, todo eso es corriente continua. Esa de ahí arriba, es una corriente que vale siempre lo mismo en cualquier instante de tiempo. Dime. La corriente alterna una batería del móvil no se cargaría con corriente alterna. No, necesitas un cargador para poder cargarla, que te haga esa transformación de alterna a continua. Si le metes a la batería los 230 voltios que tienes en la red, la vas a quemar de inmediato. Porque además tiene un valor de tensión de 5 voltios, 5 frente a 230, te la cargas enseguida. Pero bueno, por eso tenemos los transformadores. Hoy en día tenemos la ventaja además que como se han uniformizado ese valor más o menos de 5 voltios y además el USB tipo C, que suele ser ya para la mayoría, por una directiva europea que obligaron a hacerlo, pues si no tienes tú el cargador te lo deja el compañero o cualquiera te lo deja y lo puedes cargar. Antiguamente tenía cada uno su valor, tenías que saber si era de 6, si era de 5, porque podías estropearlo. Tú le metías a lo mejor uno que cargaba 19 voltios a uno que cargaba 5 y te lo podías estropear. Bueno, la continua la tenemos en todos esos usos. Nosotros haremos en el tercer trimestre un montaje donde vamos a tener una fuente de alimentación que me transforma de alterna a continua y vamos a tener un circuito de demanda continua a 12 voltios. Se utiliza mucho en industria, ¿eh? Los 12 voltios, bueno, de 12 no, miento, 24 voltios en continua. Se utiliza mucho para los autómatas programables y todo eso. Entonces vamos a ver un montaje para que veáis qué color hay que dar al cable cuando es corriente continua, que ya habíamos visto que era azul, cómo hay que hacer para no mezclar un circuito con otro, separarlo bien dentro de la canaleta y demás. ¿Vale? Hasta entonces vamos a trabajar con lo que tenéis abajo a la derecha, con corriente alterna. La corriente alterna es un valor de tensión que está cambiando continuamente. Es decir, no tengo en un morneo del enchufe siempre muchos electrones y en el otro me faltan, sino que está cambiando siempre esa relación de cargas. Durante 10 milisegundos, aquí en Europa, en la red eléctrica de Europa, tengo un valor alto de tensión, la tensión va desde 0 creciendo hasta el valor máximo y luego empieza a disminuir de manera simétrica hasta pasar por 0. Eso lo hace en 10 milisegundos. Los siguientes 10 milisegundos hace lo mismo, pero en sentido contrario. El polo que era positivo ahora es negativo y el negativo es positivo. Empieza a aumentar la tensión de manera negativa hasta el mismo valor y luego disminuye hasta pasar por 0 en los siguientes 10 milisegundos. Esos 10 milisegundos hacen los 20 milisegundos del ciclo de la onda de alterna, ¿vale? Que tenemos en Europa. 10 milisegundos positiva, otros 10 milisegundos negativa. Y eso se repite continuamente. Eso se repite continuamente. Esos 20 milisegundos de la semionda positiva y la negativa es lo que llamamos el periodo de la onda de tensión. Se llama el periodo porque se repite periódicamente, ya continuamente, esa forma de onda. Fijaros que ahí está dibujada la siguiente parte que empieza igual. Empieza hacia arriba y luego tendría la parte negativa. ¿Por qué tenemos esa onda tan rara? ¿Por qué de esa manera tan rara? Bueno, porque los alternadores de la central, la manera en la que están construidos, producen la corriente en ese formato. Esa es la primera razón. Es muy fácil construir un alternador que me produzca corriente externa. La verdad que es casi igual de fácil, casi, producir un alternador que me haga corriente continua. Un generador, mejor dicho, que me haga corriente continua. Pero hay otra razón más, que es que para poder transportar la energía, yo la tengo que subir a valores muy altos de tensión. Las redes de transporte, esas que os decía el otro día que podéis ver por Castilla cuando vais en coche, esas torres llevan algunas 400.000 voltios, otras son de 230.000 voltios, ¿vale? Para subir la tensión a ese valor, tengo que subirla con un aparato que se llama transformador, que le meto los una central, lo transforma en 400.000 o en 230.000 para transportar. Y luego en las zonas de consumo,
para llegar progresivamente. Primero a lo que se llama media tensión, que hoy en día es 24.000 voltios, y de ahí a 400 voltios, que es la baja tensión, que es lo que nos llega a los edificios en la zona de baja tensión. Y luego ya, al sacar la fase y el neutro, tendré los 230. ¿Vale? Para poder hacer esa transformación de subir y bajar la tensión, necesito que sea alterna. En continua se puede hacer, pero es mucho más complicado. Pero con valores grandes es más complicado hacerlo en continua. Es importante, ¿eh? Entonces, atención, que no distraigáis al de al lado, para que me pueda atender. Luego, estas son las dudas que se nos van a presentar continuamente. Bueno, esa es la corriente alterna. Lo que tenemos en los enchufes es corriente alterna, lo que tenemos en casa es corriente alterna. Lo que vamos a manejar en nuestros circuitos de mando y de fuerza ahora al principio va a ser corriente alterna, ¿vale? Más adelante, ya os digo, veremos uno donde el circuito de fuerza será corriente alterna y el de mando será corriente continua. Sí, bueno, esto más o menos yo creo que la mayoría debéis ya, al menos, sonaros, ¿no? De algo. ¿Por qué es importante saber si tengo alterna y continua? Porque cuando midamos con el polímetro yo tengo que escoger si estoy midiendo una alterna. No voy a tener medidas válidas, me va a dar la impresión o bien que está el polímetro estropeado o que está estropeada la instalación. Bueno, vamos entonces a enseñar otro montaje aquí, a ver si lo puedo abrir. Vamos a ver otro circuito y vamos a ver cómo se podría montar en nuestro tablero. Bueno, vamos a ver el circuito de la lámpara de otra manera, que es el que tenéis aquí a la izquierda. Miramos ese circuito, el de la izquierda, ¿vale? Ahora aquí ya tengo más cosas, tengo números, tengo letras, parece algo un poco más complicado, ¿no? En la parte de arriba del esquema, esas líneas roja y azul que ponen L1 y N son la fase y el neutro. Nosotros lo vamos a hacer todo con cable rojo, pero en la figura está distinto para que veáis cuál es uno y cuál es el otro. La fase y el neutro. Si seguís esa línea visualmente, veis que tiene dos círculos, en uno pone X1L y en el otro pone X1N, ¿vale? Esos círculos me representan bornas. Vamos a enseñaros qué es una borna. Vamos a verlo en uno de los tableros vuestros. Bueno, este es el tablero con el que vamos a trabajar. Las bornas son esa pieza que hay aquí debajo. ¿Vale? La parte de abajo del tablero, cada una de estas piezas que se pueden sacar individualmente se llaman bornas. Todo esto de aquí. ¿Vale? Veis que hay dos que tienen un color distinto. Hay una que es amarilla y verde y la que está suave es de color azul. La amarilla es para el cable de protección, para el de tierra. Vamos a construir lo primero de todos cada uno con cable que tenemos aquí, un cable de conexión, con un amarillo verde, un azul y un marrón, ¿vale? Protección, neutro y fase. Este es para el de protección. Para el neutro, donde ponemos el cable. Y para el las bornas de alimentación. Y luego tenemos otra serie de que son las que utilizamos para las conexiones. Normalmente se utilizan para conectar lo que está en el fondo del cuadro, que es esta parte del tablero, con lo que tengo en la tabla del cuadro, en otra parte de mis datos lo tengo a la derecha del tablero, ¿vale? En esta zona de aquí es donde tengo en el exterior. Para pasar de aquí dentro aquí fuera, tengo que pasar siempre por las bornas, ¿vale?
Lo que está dentro del cuadro, que es esto, se conecta por la parte de arriba y lo que está fuera se conecta por la parte de abajo. La borna internamente no es más que una conexión eléctrica a través de una pletina y 2 tornillos, no tiene más. Voy a sacaros una para que la veáis. Van por presión encajadas aquí, no tiene más ciencia. Y bueno, lo que tiene son los 2 tornillos, están además por el lateral, accesible por el lateral. Tienen los 2 tornillos por los que yo meto el cable y aprieto por aquí arriba, y luego tienen una pletina aquí en horizontal metálica, que es el contacto eléctrico entre un tornillo y el otro. Como las regletas que tenéis en las cajas de vivienda, pero en un plano y para poner sobre un carril aquí. Pero es lo mismo, es una conexión eléctrica. La manera de conectar un cable con otro es a través de esta pieza. ¿Vale? Así me conecta lo que está dentro con lo que está fuera del tablero. Vale, no tiene más. Para ponerlas, encajáis por la parte de arriba, tienen una ranura que encaja en el carril. Bueno, cuando se saca una es un poco más difícil, si se ponen de una en una todas es muy fácil. Y luego es empujar hacia abajo. ¿Vale? Para sacarlas, metéis en la parte de abajo, hacéis palanca y se suelta sin más. ¿Vale? Bueno, pues esos circulitos del esquema son estas bornas de aquí. Normalmente, ¿cómo las llamamos? A la de protección, que no aparece en el esquema, le llamaríamos P mayúscula y mayúscula, de protección. La azul es la que pone la N ahí arriba. Esa es la azul. Y la siguiente gris, que es la que vamos a utilizar como fase o línea, es la que está nombrada con la L. ¿Vale? Esta sería la N, entonces, y la gris sería la L. Luego el resto de círculos que aparecen en el esquema, si os fijáis, van numerados ya en orden. 1, 2, 3, 4. Lo que hacemos es dejar por aquí alguna borna libre. Yo suelo dejar una libre. Aquí, de hecho, este tablero tiene un trozo de cinta aislante para no utilizarla. Y la que está a su derecha sería la 1, a su derecha la 2, la 3, la 4, la 5, así ya sucesivamente. Vale, para estas primeras prácticas lo vamos a hacer así. Ya luego más adelante separaremos un bornero de fuerza y uno de mando, pero de momento esa va a ser la forma de trabajar. Las primeras, las de alimentación, las de arriba, y luego ya dejando una libre, la 1, la 2, la 3. Vale. Más adelante intentaremos etiquetar el bornero para que esos números los tengáis visualmente ahí. La X, buena pregunta, es el nombre que se le da al conjunto. X1 sería todo conjunto de X1. Dentro de X1 tengo X1N, X1L, X1, X2, el número que cada una tiene en individual. Si tuviese en un tablero dos borneros distintos, uno sería el X1, el siguiente sería el X2, el X3. Por ejemplo, cuando trabajemos con fuerza y mando, aquí tengo como 2 borneros separados. Este va a ser el X1 y este que está al lado va a ser el X2. Y en el esquema aparecerá distinguido las bornas que son de fuerza y las bornas que son de mando. Vale. En la realidad también es que las bornas de fuerza tienen un tamaño diferente, el calibre es diferente. Las de mando son más estrechitas para cable más fino y las de fuerza son más gruesas para cable de mayor sección. Vale, esto es el bornero. Es el elemento de paso entre esto de aquí y esto que tengo a la derecha del tablero. Los cables que salen por debajo a lo que tengo a la derecha van sueltos, no los meto por canaleta. Quedan por aquí, los apoyo entre los dos componentes, entre la canaleta y lo que tengo a su derecha y sin más. Vale, más cosas que tengo en el esquema. El P1 que hay aquí debajo, esto. Esto de ahí son estas lámparas que tengo aquí arriba. Tenéis todos, creo que una roja y 3 verdes, aquí en la parte de arriba. Cogéis la que queráis. En estas primeras prácticas me da igual que cojáis la roja, que cojáis la verde. Todas tienen una conexión común. Si os fijáis en las regletas que tienen debajo para conectar, hay una que tiene 4 cables. Esos son los neutros. Los neutros ya están conectados entre sí. Y luego tengo otras 4 regletas que son la fase de cada una de las 4 lámparas. Vale. El neutro de la lámpara en el esquema es el que lleva número 2. Este de aquí
sería el del neutro. El número 1 sería la conexión de fase. Esos números aquí no los tengo, ¿vale? Simplemente el neutro lo distingo porque le van a llegar 4 cables de las bombillas y a los otros les llega solo uno. El que le llegan 4 cables, ese es el neutro, sin más, ¿vale? Si alguien se lía mucho, no pasa nada porque lo numeréis aquí, le pongáis un 2 al neutro y un 1 hacéis con lápiz debajo y ya se borrará en un futuro, ¿vale? Y me quedan dos componentes, me queda este de aquí, el S1, y me queda el F1. El S1, vamos a coger para empezar uno de estos de aquí. Estos son finales de carrera, se llaman. No están pensados para de la mano, están pensados para una parte móvil de la máquina que actúe, pero ahora para es más fácil trabajar con ellos con la mano. ¿Vale? Pulsamos aquí como si fuese un pulsador. ¿Vale? Cogéis el primero, el segundo, el que quiera, me da igual. Tiene un borne con esa numeración 1.3 y otro borne con la numeración 1.4. Pues es conectar corresponde, ¿vale? Y el F1, ese símbolo que hay arriba que es como un poco más complicado, esa es la protección. Es este de aquí, es un automático como el que podéis tener en casa, ¿vale? Que tiene dos polos, fase y neutro, ese es el F1. Vale. Vamos a... Bueno, no me va a dar tiempo a acabarlo, pero para que veáis cómo se cablea, me voy a poner yo en la primera mesa con el tablero y con cable, os ponéis alrededor y vamos a ver el proceso de cómo se hace. Vale.